Bienvenidos a este espacio de opinión en el cual vamos a hablar sobre medios y espacio público. También vamos a hablar sobre la radio y las propagandas que se dieron en la época de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra. En el contexto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial se dio lo que fueron las propagandas del Estado. Esas propagandas hacían parte del espacio público, no solo en la radio, revistas, noticieros, sino también en la calle. En la calle podíamos ver lo que era el cartel propagandístico. Este cartel no ponían sus autores y nos hablaba de la audacia de las personas que lo creaban, pero también hablaba sobre el enemigo de una forma atroz. Lo denigraba, lo violentaba por medio de esto. Un ejemplo es en la Segunda Guerra Mundial, las propagandas antisemitas representaban a los alemanes con caras de ratas, representando su gran nariz, etc. Pienso que ahora en la actualidad esto se ve bastante mal porque es una forma muy violenta de denigrar a un pueblo, en este caso al pueblo judío. También pienso que es una forma irrespetuosa de referirse a alguien para poder socializar o compartir una ideología que era lo que querían los alemanes. En este caso pienso que se podía hacer de otra forma en el caso de que esto estuviera socialmente aceptado, pero siento que no era la manera y no era la manera correcta de usar la comunicación a raíz de una ideología. El nacimiento de la radio como un medio doméstico también fue muy importante para este periodo entre guerras y en las últimas guerras. La radio es un medio doméstico de comunicación de masas y este es importante porque es eficaz, es muy rápido. Digamos que en las guerras era un medio bueno para poder facilitar la información. Es necesario también recalcar que la radio fue un altavoz propagandístico incluso después de las guerras. En la actualidad podemos ver cómo la radio se ha tornado bastante importante, digamos, a la hora de... No existe como tal una guerra en Colombia, pero digamos también podemos ver cómo han demostrado el conflicto armado, como por la radio nos enteramos de este tipo de sucesos y no solo de este tipo de sucesos en Colombia, sino también entre la guerra en Irak, la guerra entre Rusia y Ucrania y demás conflictos que han sido importantes, que se transmitan por la radio y estos cobran aún más peso y también es un medio que aún sigue siendo eficaz para todas las personas de la sociedad. Pero bueno, hablemos de este fenómeno de la comunicación y del periodismo prematuro, que inundó al mundo, se dio una vuelta por esta esfera global, llegando hasta Rusia soviética. Una Rusia soviética que estaba en una crisis económica, política y social después de su participación en la Primera Guerra Mundial. Pero está bien, no venimos a hablar de eso. Venimos a hablar de la propaganda soviética, que era una propaganda muy peculiar. Se fundamentaba y se basaba en una crítica radical marxista que se tenía hacia el sistema del capitalismo. ¿Qué querían hacer con esto? Querían proponer un nuevo orden, algo diferente a ese sistema y paralelismo liberal que se imponía en esa época. Y, ¿por qué no? Se impone. Llegó a ser tan importante la propaganda en la Unión Soviética que en 1920 varios partidos decidieron crear departamentos que se dedicaban a la propaganda, a propagar sus ideas comunistas, a propagar la forma de ver el mundo de ellos, la forma correcta para ellos. Pero esto nos hace pensar, ¿ese periodismo prematuro estaba muy alejado del periodismo actual? ¿Acaso el periodismo actual ya dejó esas barreras de que nos muestra lo que quieren que veamos? ¿Acaso el periodismo actual sí nos muestra la verdad? ¿O solamente es como un periodismo de la Unión Soviética de 1920, el cual les mostraba a su pueblo lo que quería que ellos vieran, implantándoles de cierta forma unas doctrinas y una forma de ver el mundo que ellos no eligieron, sino que se les impuso?
Y tanto en la Rusia de 1920 como en la Colombia 2023 podemos ver cómo esta propaganda que impone el Estado tiene unas pautas muy rígidas y de una uniformidad terrible de cómo dar la información. Tanto así que están dispuestos a callar y erradicar a cualquiera que comparta una información que no es de su gusto o de su interés. Viéndolo de esta forma, el periodismo inicial, la comunicación inicial y la de hoy en día no tiene muchas cosas diferentes, ¿no? Quizás solamente ahora saben ocultar más sus intereses y sus fines de dar esta información. Y quizá es responsabilidad de nosotros ver en dónde nos informamos, con quién nos informamos y no masticar entero, para así dejar de ser comunicación de 1920 y empezar a ser periodismo de 2023. Del nacimiento a la socialización de la radio. La radio en el periodo entre guerras logró convertirse en el medio de comunicación más importante. Este se sostuvo de esta manera hasta la llegada de la televisión. Pero bueno, ¿cuáles fueron las características que lograron darle tal importancia? Pues bien, la inmediatez y la rapidez con la que ésta se hacía presente en muchos lugares al tiempo y lograr llegar a millones de personas a la vez, por lo cual fue utilizada por varios de los diferentes gobiernos del momento, quienes empezaron a usarla como un instrumento propagandístico de las campañas de información y así la manipulación de los bandos enfrentados, realizando allí debates y asuntos políticos y sociales que influían sobre la población, ya fuera de manera positiva o de manera negativa. ¿A quiénes se les atribuye el invento de la radio? Bueno, a pesar de que en muchas ocasiones la invención se le atribuye a una sola persona, en cuestiones de la radio fue distinta, porque aquí se le atribuye a tres: a Popov en Rusia, a Tesla en Estados Unidos y a Marconi en Reino Unido, quienes compartían varios de los conocimientos básicos para la transmisión de la misma, que son los datos sobre la luz, la electricidad y el magnetismo. Esta tuvo tan rápida evolución que se posicionó como el principal medio de comunicación de masas. Sin la participación de empresas como la británica Marconi Wireless Telegraph, la alemana Telefunken, fundada por AEG y Siemens, o la norteamericana Radio Corporation of America, la RCA, controlada por General Electric. En esta última, David Sarnoff fue una de las personas que más impulso le dio a la radio comercial y a la explotación del cine sonoro. Pero fue concreta la primera emisora el 2 de noviembre de 1920, cuando la compañía de George Westinghouse fue la responsable de poner en marcha la KDK, una emisora de carácter informativo. Después de aquello, se logró una relativa libertad de transmisión y surgieron las primeras grandes cadenas de radio como la NBC, la CBS, la MBS y la ABC, siendo ellas todas de Estados Unidos. Respecto a lo anterior, podemos decir que la radio juega un papel importante en la sociedad, debido a que tal vez es el único medio de comunicación que cuenta con la posibilidad de contactar a los grupos sociales que se encuentran aislados de la urbanidad, siendo el único medio de comunicación que le permite a todas las personas estar informadas independientemente de cuál sea su estrato socioeconómico, viendo que su adquisición no tiene un costo absoluto y es uno o tal vez el primero que permite una interacción directa con su público. Los medios en el fascismo. Como pues es bien sabido y siempre ha ocurrido, el Estado quiere el control absoluto de la sociedad civil, y esto lo constituiría por medio del totalitarismo. Esta aspiración exigía el control mediático a través de la sujeción de los medios de comunicación, los cuales serán usados para idealizar su régimen y por otra parte demonizar a sus enemigos. De esta manera, los medios actuaban como un instrumento generando un consenso y así explicando la represión. Esto pues nos conlleva a las censuras. Un ejemplo es cuando para poder ejercer profesionalmente el periodismo se tenía que afiliar obligatoriamente al partido fascista en Italia. En estos conflictos se reforzó el uso de la prensa como medio de propaganda y de igual manera hubo una explotación en la programación de espacios radiofónicos y paralelamente con ello se reforzó también la instrumentalización del cine. La producción de contenidos entre los años 1936 y 1939 fue demasiado rica.
Allí aparecieron múltiples formatos, como por ejemplo la prensa generalista, periódicos para el frente, revistas populares, publicaciones infantiles y juveniles, entre muchas más. La radio también ocupa un papel fundamental como medio de proximidad, capaz de proporcionar información en tiempo real y amplificar los llamamientos, ya sea a la movilización o a la resistencia, y también como un instrumento de contrapropaganda. Y ya hablando un poco del cine, pues la guerra provocó el desmantelamiento de la estructura de producción privada y la realización de filmes como documentales y noticiarios. Pero aún así, pues el cine fue supremamente relevante en esta época. Creo que todos podemos estar de acuerdo y aunque pues no es de la manera que quisiéramos, pues las guerras han tenido un impacto impresionante y muy significativo en lo que fue el desarrollo y pues la evolución de los medios de comunicación. Y bueno, en muchísimos aspectos a nivel mundial, y más específicamente pues en el campo de la comunicación, impulsando digamos esa información en tiempo real de los acontecimientos que estaban ocurriendo y pues también dejando avances tecnológicos muy importantes. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre el nazismo y su monopolio del espacio público. El nazismo fue una corriente bastante totalitarista en la cual se basó en el control total de los medios de comunicación, sobre todo en la radio y en el cine. El primer medio de comunicación importante para el nazismo de Adolfo Hitler fue los 25 puntos de 1920, que se hace tratar como el primer programa del partido nazi, sus siglas NSDAP. Este medio, titulado Los 25 puntos, prácticamente se basó o se enfocó sobre todo en los puntos claves que quería tratar el nazismo, de convencer en esa supremacía blanca, sobre todo en esa supremacía nazi de su propio pueblo, hacerlo creer como si fuera nacionalismo mediante el discurso de Adolfo Hitler. Ahora tenemos que sobre todo estos medios eran particulares por su autoritarismo, rechazo frontal a la democracia y bipartidismo eran sus principales enemigos: el autoritarismo, rechazo frontal de la democracia y bipartidismo. Esos eran los ejes en los cuales los medios querían atacar principalmente y que erradicaran todo tipo de los medios de comunicación. Ahora bien, en marzo de 1933 vemos que se da la unificación de voceros principales para todo el partido nazi. Esto quiere decir que los medios de comunicación en 1933 se iban a enfocar solamente en ser voceros del gobierno de ese entonces, del gobierno nazi, se puede decir que es un gobierno. Para 1933 a 1945 se da la creación de 1 millar de películas en torno a la Alemania nazi, sobre todo en esa supremacía nazi que quería mostrar por medio de la cultura y demostrar por medio del cine de que había una supremacía sobre los otros países. Para el año de 1933 al 1939 vemos un incremento notable en los radioyentes alemanes. De un 25 a un 70% ya había mayor consumo en radio. Esto quiere decir de que la recepción de discursos era sobre todo mayor. En efecto, pues las dictaduras son sobre todo unos medios de poder bastante exclusivos con la información. Y cuando se dice bastante exclusivos es que ellos solamente van a escoger quién va a poder comunicar lo que quieren comunicar. Los medios de información, los medios de producción y muchos más medios van a estar controlados por una misma persona. Y esto se va a ver sobre todo en el franquismo y en el nazismo, que van a ser dos dictaduras famosas que van a tomar sobre todo mayor poder en los medios de comunicación para promulgar aún más las ideas que ellos tienen. A diferencia tanto del nazismo contra el franquismo, el nazismo tomó tanto en la cultura como en distintas partes del mundo ese impacto que logró tener Adolfo Hitler. A diferencia, por ejemplo, del franquismo, no lo fue así. Adolfo Hitler sí pudo llegar a tener ese idealismo o esa capacidad de convencer a muchas personas de la Alemania nazi, pero sobre todo obligar a las demás a que piensen igual que él. Eso es todo, amigos.